Continuando con el análisis que queremos hacer de las características del concepto, de nuestros conceptos, que como dijimos son el fruto de la primera operación de la inteligencia, la simple aprehensión. Hemos hecho en el anterior video un listado con 5 características de nuestros conceptos y dijimos que son inmateriales, abstractos, universales, necesarios y por lo tanto permanentes. En esta ocasión brevemente quisiera presentarles otras 2 propiedades de los conceptos para ir teniendo ya una visión más completa de la naturaleza de los conceptos, de qué son los conceptos. Comprensión y extensión de los conceptos. Este es un tema que ustedes van a encontrar prácticamente en cualquier manual de filosofía aristotélico-tomista, la comprensión y la extensión de los conceptos. ¿Qué es la comprensión de un concepto? ¿Qué es su extensión? Vamos a decir que la comprensión de nuestros conceptos es el contenido del concepto, lo que ese concepto le dice a mi inteligencia, el mensaje nocional, el contenido que ese concepto le transmite a mi inteligencia. En el caso, por ejemplo, del concepto hombre, su contenido es animal racional. En el caso del concepto silla, su contenido es artefacto hecho por el hombre, bla, 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 bla. En el caso del concepto triángulo, figura geométrica de 3 lados, etc. El contenido entonces es lo que ese concepto me dice, lo que ese concepto trae, su significado, por decirlo de alguna manera. Por otro lado está la extensión de los conceptos. ¿Cuál es la extensión de los conceptos? Pues la extensión vendría siendo el conjunto de los individuos a los cuales ese concepto se puede aplicar, o el conjunto de seres o de cosas a los cuales ese concepto de los cuales más bien ese concepto se puede predicar. Entonces, ¿cuál es la extensión del concepto de hombre? Pues el conjunto de todos los hombres, reales y posibles. ¿Cuál es la extensión del concepto silla? Pues el conjunto de todas las sillas reales y posibles, habidas y por haber. Ese es el sentido, en términos generales, de lo que se entiende por comprensión y extensión de nuestros conceptos. Tenemos aquí entonces los ejemplos que les acabo de decir para que los puedan ver y comprender mejor. Por un lado, entonces, decimos que la comprensión de silla, su contenido es artefacto hecho por el hombre, normalmente de madera, aunque puede ser de cualquier otro material, de plástico, por ejemplo, que sirve para sentarse. Ese es su contenido, lo que le dice ese concepto a mi inteligencia, el mensaje que el concepto silla le da a mi inteligencia, lo que mi inteligencia comprende en el concepto de silla. Y comprensión del concepto hombre, pues sustancia viviente, sensible, racional o animal racional, en resumen. Esos serían los 2 ejemplos que acabamos de mencionar de comprensión de silla y comprensión de hombre. Este ejercicio lo pueden ustedes hacer con cualquier concepto, poniéndose ustedes a dilucidar la comprensión del concepto. Hagan el ejercicio con cualquier concepto y verán cómo es posible y necesario identificar con claridad la comprensión de un concepto para saber de qué estamos hablando. Hay muchas personas que utilizan conceptos en sus conversaciones diarias y muchas veces no tienen claridad acerca de la comprensión de ese concepto. Por ejemplo, si se abre un debate y viene a cuento el concepto libertad, y entonces se está hablando de la libertad de los seres humanos, por ejemplo, de la libertad de las mujeres para abortar. Entonces está el concepto libertad ahí en medio de la discusión. Pero ¿cuál es la comprensión de ese concepto? El defensor del aborto, ¿qué comprensión le da al concepto libertad?
el que se opone al aborto, qué comprensión le está dando al concepto de libertad, porque fácilmente ambos con una misma palabra, con un mismo término, pueden estar hablando de conceptos distintos. Ahí está la importancia de tener siempre clara la comprensión de los conceptos que estamos utilizando. Y tenemos por otro lado los dos ejemplos de extensión de silla, pues todas las sillas actuales y posibles. Extensión del concepto de hombre, pues todos los hombres actuales y posibles. Este número puede ser más pequeño, más grande, eso depende. ¿De qué depende? Depende del mismo concepto. Por ejemplo, hay más hombres que hombres europeos. El concepto de hombre europeo restringe la extensión del concepto. Hay más hombres europeos que hombres españoles. Entre más notas, entre más contenido le vayamos agregando a la comprensión de un concepto, más se va achicando su extensión. Y al contrario, entre menos contenido tenga, entre menos característica, entre menos rico sea el mensaje que transmite un concepto, pues más amplia va a ser su extensión. De ahí que se pueda hablar de una ley que comprende las relaciones entre la comprensión y la extensión de los conceptos. Y aquí está esa ley. La comprensión y la extensión de los conceptos se relacionan de forma inversamente proporcional. Ustedes recordarán por allá en matemáticas de primaria que dos cantidades, dos números son inversamente proporcionales cuando si la una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Y dos cantidades son directamente proporcionales cuando al aumentar la una aumenta la otra o al disminuir la una la otra disminuye. Pero la ley que cobija las relaciones entre la comprensión y la extensión de los conceptos es la ley de lo inversamente proporcional. Es decir, a mayor comprensión de un concepto, menor es su extensión, ¿sí? A mayor comprensión, menor extensión. A menor comprensión, mayor extensión. Y era lo que decíamos con el ejemplo de concepto de hombre y el concepto de hombre europeo. Porque en el concepto de hombre tenemos animal racional, pero en el concepto de hombre europeo, además de animal racional, tenemos el hecho de que sea europeo. Entonces tenemos una comprensión del concepto más rica, más amplia. Y según esta ley de lo inversamente proporcional, a mayor comprensión, menor extensión. Quiere decir que hombres europeos hay menos, o ese concepto se puede aplicar a menos cantidad de sujetos, de individuos, que el concepto de hombre, que por el hecho mismo de ser más restringido en su comprensión, pues puede abarcar a más sujetos. Piensen ustedes, por ejemplo, en el concepto de triángulo. El concepto de triángulo dice figura geométrica de tres lados, pero piensen ustedes, por ejemplo, en el concepto de triángulo isósceles, por ejemplo. Los triángulos isósceles, si no me falla la memoria, si me falla, por favor me corrigen, son los que tienen sus tres lados iguales. Entonces, claro, al aumentar la comprensión del concepto de triángulo, añadiéndole que tenga los tres lados iguales, pues reduzco su extensión y por lo tanto hay menos triángulos isósceles que triángulos en general, porque los triángulos en general van a incluir todo tipo de triángulos. En cambio, los isósceles se restringen a solo los que tienen, además de la triangularidad, el hecho de tener tres lados iguales. Entonces, esa es la ley de la comprensión y la extensión de los conceptos, explicada en términos sencillos. Para terminar, les explico una aplicación práctica, actual, de este tema de la comprensión y la extensión de los conceptos. Porque muchas veces se tiene la idea de que estos temas filosóficos y lógicos pues son abstractos y no tienen nada que ver con la vida real, cotidiana de nosotros. Y no,
se puede tener muchas aplicaciones de estas cuestiones filosóficas incluso a la vida cotidiana. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que significa el concepto de familia. Para ustedes y para mí, la familia es la unión resultante de hombre y mujer en matrimonio para la procreación de unos hijos en pro del bienestar de esos hijos y para la ayuda mutua de los esposos. Eso es una familia, ese es el concepto de familia. Pero, ¿qué vemos hoy en día? Vemos hoy en día que con la intención de desintegrar ese concepto de familia, con la intención de sustituir ese concepto de familia para lograr unos cambios sociales que algunos llaman por ahí ingeniería o reingeniería social, es necesario entonces hacer implosionar a este concepto de familia, destruirlo, en pocas palabras. Entonces, una de las maneras de destruir este concepto que acabamos de decir su comprensión es aumentar su extensión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues diciéndole familia a todo. Gente que se quiere casar con su perro, gente que se quiere casar con el árbol que tiene en su patio, los hombres que buscan autorización para casarse en relaciones homosexuales, las mujeres en relaciones homosexuales. Aquí en Colombia se hizo tristemente célebre hace poco un grupo, no sé si fue de 3 o 4 hombres que se casaron para conformar una familia. Entonces, uno de los métodos más efectivos para dinamitar un concepto y sustituirlo en ese proceso de reingeniería social es aumentar la extensión del sujeto, de ese concepto, perdón. Es decir, empezar a aplicar ese concepto a todo. Aumentar su extensión. Esto es familia, eso es familia, eso también. Si es con el perrito también es familia, si es solo también es familia, si es con otro hombre también, si es con 2 mujeres también es familia, si son 5 hombres también es familia, todo es familia. Entonces, claro, según esta ley que ustedes acaban de ver, de la comprensión y la extensión, lo inversamente proporcional, a mayor extensión de un concepto, menor comprensión, al punto de que si queremos llamar familia a todo, a cualquier cosa, entonces ya la comprensión va a ser prácticamente cero, prácticamente nula. Vamos a tener un concepto vacío. Familia va a ser todo y nada al mismo tiempo. De ahí la importancia de tener claras estos conceptos de comprensión y extensión y la utilidad de ver cómo estos conceptos, lejos de ser cosas frías abstractas, tienen aplicaciones concretas y bastante polémicas a nuestra vida cotidiana. Entonces, espero les haya quedado claro este tema de la comprensión de los conceptos y la relación que esa comprensión tiene con la extensión de los mismos.